Luego de la Primera Guerra Mundial, Europa no produce absolutamente nada, ni alimentos ni bienes manufacturados. Eso significa que va a seguir comprándolos de Estados Unidos. Entonces está Estados Unidos, Europa. Estados Unidos pues le vende entonces alimentos y manufacturas a Europa. Pero al mismo tiempo le envía préstamos bancarios a Europa. ¿Cómo está esto? Los productores de alimentos, que son los que más le entran a esto de la venta de alimentos a Europa, dicen que pues está vendiendo muy bien a Europa alimentos, entonces pues hay que aumentar la producción, hay que producir más alimento para sacar más ganancias. La cuestión es que para poder producir más hacen falta más tierras, hace falta más maquinaria, hace falta abonos, semillas, etc. Hace falta un montón de cosas. Y los granjeros, los campesinos en Estados Unidos, le piden préstamos a los bancos. Esto también les dan préstamos. Con los préstamos, los campesinos norteamericanos pues pueden comprar más maquinaria, comprar más cosas, animales, etc. y producir más. Y siguen vendiendo cosas a Europa, siguen vendiendo alimentos a Europa. Y cada vez venden más. Pero conforme venden más, pues deciden que hay que ganarle más dinero. Esa es la mentalidad norteamericana, mentalidad de tiburón. Si están viendo que ya están ganando, pues que puede ganar más. Y le piden más préstamos a los bancos para comprar más tierras, para comprar más maquinaria, semilla, etc. Los bancos pues se enriquecen también con el proceso, porque los campesinos pues tienen que pagar los intereses a los bancos. Y con esos intereses, con ese dinero, los bancos también le dan préstamos a Europa para que Europa reconstruya su economía. Los europeos empiezan a reconstruir sus fábricas, a reactivar su economía agraria también, a reactivarla, y les toma como 10 años, desde que termina la guerra en 18 hasta 1928, Europa había necesitado por completo de la economía norteamericana para alimentarse y para todos los bienes manufacturados que usaban diariamente, ropa, muebles, juguetes, etc. Llegó un punto, en 1928, en que Europa le deja de comprar alimentos y manufacturas a Estados Unidos. Y aquí es de ups. Los campesinos ya no pueden seguir vendiendo a los europeos. Los campesinos norteamericanos de repente ven que ya no hay un mercado al cual venderle, porque Europa ya otra vez puede producir alimentos para sí misma. Ya no lo quieren los campesinos norteamericanos, pero estos se han endeudado con los bancos, y endeudado gravemente a lo largo de 10 años. Los campesinos ahora tienen que pagar sus préstamos y no tienen forma de pagarlos. Algo así como por el Coppel, pero a lo bestia. Los campesinos, al no poder pagar la deuda, se declaran en bancarrota. Estos entonces caen en bancarrota. Los bancos resulta que ya no pueden recuperar su inversión, porque las personas que les prestaron están quebrados, y el riesgo es que los bancos también quiebren. Eso ocurre a fines de 1928. A lo largo de buena parte de 1929, los banqueros ocultan los datos a sus inversionistas, a sus accionistas. Les ocultan la información porque no quieren que sus accionistas pues saquen el dinero que queda en los bancos. Pero llega un punto en que pues, los accionistas quieren ver pues, cómo van sus ganancias. Llevan 10 años en que les han contado que pues, hay ganancia constante, inversiones,
Pues ahora quieren saber cómo van. Y ya no, los bancos no pueden ocultar más la información y resulta que todos los bancos en Estados Unidos operan en números rojos. Los inversionistas que no tienen dinero sacan el dinero que no les queda de los bancos se quedan sin capital. Los bancos también quiebran. Y así inicia lo que se conoce como la Gran Depresión en 1929 y se va a extender a lo largo de toda la década de 1930. En algunos países termina antes, en otros un poquito más tarde. En Estados Unidos, por ejemplo, termina hasta 1941. En Alemania termina hasta 1935. Esta Gran Depresión inicia entonces como principal causa una sobreproducción de alimentos. Los campesinos norteamericanos se habían excedido en la cantidad de alimento que debían vender a Europa. Cuando Europa se recupere económicamente, hay más oferta de lo que la demanda. La población no requiere tantos alimentos, ¿no? Y no solo alimentos, también manufacturas, pero es más grave la sobreproducción en el sector de los alimentos. Por eso es que primero quiebran los campesinos. Luego quiebran los bancos con los campesinos. Es decir, los campesinos que están endeudados con los bancos, pues ya no arrastran en la crisis económica a los banqueros. Pero muy pronto los banqueros no son los únicos. Entonces, quiebran campesinos. La quiebra de campesinos genera la quiebra de bancos. Pero los bancos, a su vez, no solamente le prestan dinero a los campesinos, le prestan dinero también a la industria, a las fábricas, para que lleven a cabo proyectos de inversión. Pero si los bancos ya quebraron y no pueden dar financiamiento a la industria no tiene capital para seguir trabajando. Entonces la industria también quiebra. Y es una crisis que inicialmente afecta solamente a Estados Unidos, pero muy pronto se contagia al resto del mundo gracias a que hay una economía globalizada, hay intercambio económico. Y la primera región afectada después de Estados Unidos es Europa, porque los bancos que no han quebrado deciden sacar su dinero que tenían invertido en Europa. Sacan su dinero, pero descapitalizan a Europa, que venía recuperándose económicamente. Y entonces, sin el capital norteamericano, Europa también quiebra. Y muy pronto se contagia a otras partes del mundo. Eventualmente todo el mundo termina envuelto en la Gran Depresión. Y recibes el nombre porque además muchos inversionistas en Estados Unidos se suicidan al saber que han perdido todo. Casi como cuando te dejó tu ex, igual. También te describimos, sí, definitivamente. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esta Gran Depresión? Primero, genera desempleo. Campesinos que han perdido sus tierras ahora buscan trabajo, pero no lo encuentran porque no hay un sector industrial que les dé trabajo. Los obreros que trabajaban en la industria terminan por sus trabajos como resultado de la quiebra industrial. Esa es la principal consecuencia, el desempleo, pero se va agravando, porque además también genera una crisis en el intercambio comercial, una fractura comercial a nivel global. El mundo, que hasta entonces había estado integrado económicamente, donde unas regiones compraban y otras vendían, y había intercambio y flujo de mercancías, de repente ya no hay. Todo se colapsa. ¿Puedo borrar la parte de acá?
afectados están, en primer lugar, Estados Unidos, que es donde inicia la crisis. Pero no solamente Estados Unidos, sino también los países que comercian con Estados Unidos, que son Inglaterra, Francia, Japón, Alemania e Italia. Ponga atención que luego por eso no se ven. Bueno, todos esos países son afectados gravemente por la crisis económica, pero no son afectados de igual manera. Son a los que más, porque además son las principales economías del mundo. El único país que no se ve perjudicado por la Gran Depresión es la Unión Soviética. Pero no se ve perjudicada la Unión Soviética porque es el único país con el que nadie quiere comerciar. Durante la década de 1920, el mundo deja de comerciar con los rusos en aras de ahorcar su economía y demostrar que el socialismo no funciona. Sin embargo, cuando está esta crisis económica, le pega a todos, menos a los rusos. La Unión Soviética se sigue de hecho industrializando. Y como se sigue industrializando, la gente piensa, es que el socialismo sí funciona. No tiene tanto que ver con eso, sino más bien con un factor de que pues, nadie comercia con ellos y por lo tanto no había forma de que la crisis los contagiara. Estos que sí comercian entre ellos se ven terriblemente perjudicados. Pero el problema aquí es que pues, no pueden comerciar entre ellos. Hay una crisis de sobreproducción, no le compras productos a otra parte del mundo en un esfuerzo por vender tus propios productos, pero tampoco vendes sus productos en el extranjero. La ventaja que tienen estos es que o tienen colonias o tienen zonas de influencia. Esto es, Inglaterra y Francia tienen colonias en África y en Asia. Estados Unidos tiene una zona de influencia en América Latina. Los productos manufacturados y alimentos, sus exportaciones, que ya no se venden en Europa, cuando menos las pueden vender en sus colonias y en sus zonas de influencia. Esas colonias y zonas de influencia terminan funcionando como válvulas de escape para la economía de esos países. De manera que aunque la crisis económica los golpea, tienen pues algo como una suerte de, pues sí, eso es una válvula de escape. Es como cuando terminas con tu novia, con tu novio, pero ya tienes un liga al lado. Ya, si te duele, si lo extrañas, pero como le extrañas, pues ya tienes a alguien más para platicar y a lo mejor salir, unos cuantos besos, no sé, aunque sigas extrañando a tu ex. Sin embargo, Alemania, Italia y Japón no tienen colonias, no tienen zonas de influencia, esos no tienen válvulas de escape a su economía. Y como no tienen válvula de escape, es donde más va a afectar la Gran Depresión. Estos no consiguen un ligue de inmediato. Los terminan y pasan meses antes de que alguien los pele. Sí soy, no, sin llorar, por favor. Y si se fijan, a los países, a esos tres países que más afecta a la Gran Depresión, van a ser los que inician la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión, como veremos, va a ser un factor que contribuya a que estalle la Segunda Guerra Mundial. Pero la Gran Depresión, a su vez, es originada por la Primera Guerra Mundial, de tal manera que todo está mezclado. El mundo había salido de la Primera Guerra Mundial, una broncota enorme, para pasar a otra, que fue la epidemia de influenza. Sale de la epidemia de influenza y entra a la Gran Depresión. Sale de la Gran Depresión y entra en la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis tras otra, una tras otra. Y les toma
31 años, desde 1914 hasta 1945. Nosotros apenas llevamos 2 años. Ya vamos saliendo de la pandemia, vamos entrando a la guerra mundial. Ahí la llevamos poco a poquito. Apenas estamos en esta trama de jugar acontecimientos históricos. Pero para que se den una idea de hasta dónde va a llegar y se vayan haciendo la idea de que va para largo. ¿Puedo ver esta parte aquí? Hay intentos de solución a la Gran Depresión. Los primeros intentos buscan ahorrar costos. Por ejemplo, primero se establecen, por ejemplo, barreras arancelarias. Esto es para proteger a la producción nacional y que no compita con los productos extranjeros. Se imponen aranceles a los productos extranjeros. Los que lleguen tienen que pagar impuestos, de tal manera que se encarezcan los productos y los productos extranjeros no puedan competir con los productos nacionales. Esa es la idea. La bronca es que todo el mundo lo hace. En Europa, Estados Unidos, todos ponen barreras arancelarias, lo que fractura aún más al comercio. Pero no solamente eso. También, por ejemplo, llevan a cabo los empresarios un esfuerzo por detener. También los gobiernos lo que hacen es, por ejemplo, devaluar la moneda. Esto también tiene por propósito favorecer las exportaciones. Si tu moneda está devaluada, tus exportaciones se venden más caras. Y esto de alguna manera pues beneficia a la exportación. La bronca es que si devalúas la moneda, le pegas a tu propia población, porque tiene una moneda devaluada, ya no puede comprar tantas cosas. Entonces, estas dos medidas que implementan los gobiernos, en lugar de ayudar a solucionar la crisis, la agravan aún más. Como cuando quieres regresar con tu ex y en lugar de hacer algo, le dejas de hablar. O sea, ¿cuánto te comprende? Las empresas, a su vez, tratan de ahorrarse costos de producción. Y lo que hacen, por ejemplo, es llevar a cabo despidos. Ya no pueden vender tanto, pues significa que no necesitan producir tanto. Ya no pueden vender tanto, entonces no necesitan producir tanto. Si no necesitan producir tanto, pues pueden tener menos mano de obra y despiden gente. Pero esa gente que despiden son personas que ya no pueden seguir comprando cosas porque no tienen dinero, no tienen ingresos. Y esto agrava aún más la crisis, porque recuerden que es una crisis generada por la sobreproducción. Hay mucha oferta y poca gente comprando. Si tú despides gente, tienes menos personas con dinero y menos personas comprando. Por lo que esta medida de despidos agrava también aún más la crisis económica. Luego, tenemos también que ocurren, por ejemplo, en algunas fábricas, en algunas empresas no despiden a sus trabajadores, pero por ejemplo sí recortan salarios. Los trabajadores no son despedidos, pero como empiezan a trabajar menos, porque no hace falta producir tanto. Y como trabajan menos, reciben también menos paga. Pero con esa menos paga también significa que no van a comprar tantas cosas. De nuevo, otro factor que contribuye aún más a agravar la crisis, porque no contribuye a solucionar el problema de sobreproducción. Sigue habiendo sobreproducción y la gente ahora tiene cada vez menos dinero para comprar cosas.
la sobreproducción ahí se va quedando todavía más. Todo esto no sirve de nada. Así que los gobiernos que estaban en el poder son reemplazados. A todos les afecta igual, pero Alemania, recuerden que ya venía de una crisis económica desde originada en buena medida por el Tratado de Versalles. O sea, su moneda ya estaba súper devaluada antes de que empezara la crisis económica. Ya había desempleo. Y ahora llega la Gran Depresión y agrava aún más la situación en la que se encuentran. Va a ser la razón por la que la población alemana se radicalice y ponga a alguien en el poder con ideas bien raras, pero que son efectivas para solucionar la crisis. Pero antes de que eso ocurra en Alemania, ¿se puede borrar? Sí. En Estados Unidos se llevan a cabo nuevas medidas. Estas sí van a solucionar la crisis. La principal de ellas, este conjunto de medidas se conoce como New Deal, que en inglés significa ¿nuevo qué? Exacto, nuevo trato. El nuevo trato es una suerte de nuevo acuerdo a nivel nacional. El creador es Maynard Keynes, es un economista sueco, y él lo que plantea es que la solución a la Gran Depresión es el empleo pleno, que todo el mundo tenga trabajo. Si el problema de la crisis es un fenómeno de sobreproducción, pues hace falta que todo el mundo tenga trabajo para que pueda comprar esos productos sobreproducidos. Eso lo plantea este economista sueco. Y el que lo lleva a la práctica es el presidente norteamericano Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt lleva a cabo esta política del New Deal y busca que haya empleo pleno, que todos tengan trabajo, pero no solamente en un trabajo, sino además bien pagado. La bronca es que las empresas ya quebraron. No son, las que quedan en pie no son suficientes para ofrecer empleo pleno. Así que el gobierno va a ser el encargado de ofrecer ese empleo pleno. Hay un control gubernamental de la economía. Y hay también inversión pública. Es decir, el gobierno invierte en actividades productivas para generar empleo. Invierte en obras públicas. Invierte, por ejemplo, en empresas. Y eso lleva a contratar un montón de mano de obra. Invierte en nuevas actividades económicas. Se vuelve un empresario el gobierno norteamericano. Incluso invierte en cosas que ni siquiera hace falta producir, pero que ayudan a generar empleos. Por ejemplo, en Nueva York, el asfalto estaba en perfecto estado en varias calles. Lo que hacía el gobierno norteamericano era contratar cuadrillas de trabajadores que levanten ese asfalto, que servía, pero que lo levanten, y atrás de ellos venía otra cuadrilla de trabajadores poniendo un asfalto nuevo. Parecía absurdo, pero sirve porque en vez de contratar a un solo trabajador, contratas a dos. El que lo quita, el que está quitando el asfalto que sirve y el que está poniendo el asfalto nuevo. Esa era la idea, tener ocupados a todo el mundo. A ver si lo vale. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Inversión pública. Pero no solamente eso, sino que también el gobierno interviene por completo en la economía. El gobierno va a dictar que haya un salario mínimo. Esto es, no basta que todos tengan trabajo, debe ser un salario digno. Y para ello debe haber un salario mínimo que baste para que un jefe de familia sufrague todos los gastos de su familia: alimentación, vivienda, vestido, educación, pasatiempos, etcétera. Que todo quede incluido en ese salario mínimo.
Significa que las empresas deben atenerse a ese salario mínimo, no es el salario que ellas quieran pagar, es lo que diga el gobierno. También se establece una política de precios máximos. Esto es, para garantizar que la gente le alcance el dinero que recibe. Muchos productos tienen un tope de cuánto se puede cobrar por ellos, productos y servicios. Y ya no es como antes en el libre mercado, donde las empresas decían a cuánto valía su trabajo. Ahora eso se lo dicta el gobierno. También se establece un control sobre los bancos. Recuerden que los bancos inician en buena medida la crisis económica al ocultar la información sobre los campesinos que han quebrado. Entonces ahora el gobierno establece control sobre los bancos para que todas sus actividades económicas, todas sus actividades financieras estén supervisadas por el gobierno y eviten nuevas crisis o agravar la crisis. También se establece precios máximos, control de bancos, así un control sobre la producción. Esto es, el gobierno norteamericano a partir de ahora va a supervisar y a decir a las empresas qué pueden producir y en qué cantidades. Ya no es lo que cada quien quiera producir libremente, sino lo que les diga el gobierno. Recuerden, por ejemplo, que es originado en buena medida la crisis por una sobreproducción de alimentos. Significa que ahora los productores de alimentos no pueden producir todo lo que quieran. Si se pasan de la producción límite, se les obliga a destruir la producción. Se queman, por ejemplo, toneladas de cereales. Se entierra carne de cerdo. Y la gente de un lado está padeciendo hambre, por ejemplo. Y aún así se les niega ese acceso a alimentos en aras de justamente establecer un control de la producción que haga que los precios de alimentos empaten con la capacidad de compra de la población y que también la producción de alimentos empate con sus necesidades de esa población. Aunque signifique destruir alimento. También se establece un seguro de desempleo que pagaba el gobierno. Es decir, si la gente no tenía trabajo y no lo encontraba por la situación de la crisis, el gobierno les pagaba en lo que encontraban un nuevo empleo. La idea era que pudieran seguir comprando cosas, porque de nuevo el tema es, hace falta que se compre cosas, que recuerden que, insisto, el problema fue una sobreproducción de bienes. Hay muchos productos que no se venden. Si tienes gente sin empleo, esos productos sin vender se van a quedar sin vender. Por eso era necesario darles esta ayuda económica. Esta es una suerte de salario de desempleados. Con esto, los norteamericanos logran administrar un poco la crisis económica, la Gran Depresión, pero no la solucionan del todo. Hacía falta llegar más lejos en las políticas económicas, en las políticas públicas. De eso, la solución la van a dar Japón y Alemania. Van a aplicar las mismas políticas del New Deal, todo esto, pero además van a invertir en la industria de armamentos, porque la industria de armamentos contrata a mucha población, a mucha gente, y con salarios muy bien pagados. Cuando la Alemania nazi y el Japón militarista implementan estas medidas, esta política de rearme, logran salir de la crisis económica. La bronca es que esas armas que han fabricado o las usan o las venden, y su solución va a ser
pues vamos a usarlas. Y la solución a la Gran Depresión abrió el camino a la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de entender qué pasa con la Segunda Guerra Mundial, pues hay que entender qué pasa con estos tres países. Es decir, hay un factor económico, sí, pero también hay un factor ideológico detrás de la Segunda Guerra Mundial, y ese factor ideológico es lo que caracteriza a los estados totalitarios. Pero de eso hablamos el próximo jueves. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Seguro? 409.